Continuando con la segunda parte, veremos en este vídeo las partes del microscopio que vamos a utilizar en el curso. Este microscopio vamos a ver que consta de un sistema de iluminación y un sistema óptico, como podemos ver en la diapositiva. En el sistema de iluminación veremos que es importante cómo la luz que va a llevar la imagen a través de permitir que esos rayos transmitan la imagen del objeto va a constar de una fuente de luz, como es el bombillo, un espejo que pueda difractar la imagen, la luz, el condensador que va a estar debajo de la platina y que va a condensar la luz para que entre con mayor intensidad, el diafragma que va a permitir regular la entrada de esta luz debajo de la platina. Todo esto que viene acá es debajo de la muestra que se va a encontrar en la platina. El sistema óptico, pues hemos mencionado que consta de los juegos de lentes llamados objetivos y ocular, además de los prismas. Veremos que el objetivo es el primero que recibe la imagen cuando atraviesan los rayos lumínicos el corte de la muestra, y luego al amplificarlo llevará la imagen, la luz, hasta llegar a los lentes oculares, donde finalmente se amplifica nuevamente esta imagen. Vemos acá el sistema de iluminación. La fuente de luz hemos mencionado que es por la lámpara de halógeno y hay un tornillo en la base del microscopio que nos permite regular esa intensidad para que la luz, al pasar de acá hacia el condensador, pueda regularse también. El condensador es una parte importante que reúne toda la luz debajo de la platina. Como veremos más adelante, el condensador tiene una función de reunir todos estos rayos lumínicos. Acá veremos el sistema de iluminación que mencionábamos con el condensador, y es un sistema de lentes situadas debajo de la platina. Concentra la luz generada por la iluminación. En este video vamos a ver cómo se comporta todo esto es la platina, el condensador que recibe de la luz que va acá, llega al condensador. Aquí vemos la muestra, este es el juego de lentes, y entonces nosotros vamos a ver que el condensador se encuentra justo debajo de la platina para reunir estos rayos lumínicos y así poder penetrar la imagen, que es un corte muy delgado que se prepara y se coloca acá. Es sujetada la muestra por medio de unas pinzas. Como hemos mencionado, el diafragma se encuentra en el interior del condensador y permite que limite la entrada de las de luz, o sea, regula la entrada de luz. El sistema óptico hemos mencionado que está compuesto primero por los lentes objetivos y están insertados en una parte llamada mecanismo de revólver, que nos va a ayudar a movilizarlos
veremos en el video cómo funciona esto. Generalmente hemos mencionado que producen la imagen real, invertida y aumentada. Recordar que pueden haber diferentes tipos de objetivos según la amplificación de la imagen que haga: 4x, 10x, 40 y 100. Este último, el de 100, se le denomina de inmersión porque utiliza aceite llamado aceite de inmersión, y veremos que es utilizado cuando queremos ver, por ejemplo, bacterias o algunas partes muy pequeñas de la célula. Veremos en este video, los lentes objetivos que los podemos mover a través del mecanismo de revólver. Lo podemos llevar desde menos a más, por ejemplo el 4, pasarlo al 10 por 40 y 100. Vemos aquí moviendo del 10 por al 40. Observen la muestra que está acá y cómo está perpendicular el objetivo. El mecanismo de revólver nos permite hacer ese movimiento e ir amplificando la imagen de menos a más. Vemos el resto de las partes del microscopio: los lentes oculares, el tubo. Recordar que lentes oculares tienen una amplificación de 10 por. Aquí hay un monitor que en algunos microscopios lo tienen. Aquí está el brazo, columna, los tornillos macro y micro. Miran, esa es la platina, la base y el sistema de iluminación. Esta es la columna o el brazo. Aquí están los tornillos macro, micro y los tornillos del carro que pueden movilizar para un movimiento anterior, posterior y lateral. En un próximo video veremos cómo es útil este movimiento de la platina con el macro y el micro y los tornillos del carro. Acá vamos viendo el sistema óptico ocular y es donde aproximamos nuestros ojos para ver finalmente ya la imagen. La mayoría de los oculares tienen una amplificación de 10. En este video vamos a ver las partes mecánicas y que está compuesto por la base, el brazo, platina, pinzas de sujeción, tubo ocular. Asimismo el mecanismo de revólver, que ya lo vimos, y los tornillos macro, micro y tornillos del carro o de la platina que se llama. Recordar que estos van a movilizar lo que es la platina donde está la muestra, y veremos cómo se moviliza en este video que vamos a poner acá. Y vemos aquí en el video este microscopio, y asimismo vamos a observar las partes de la plataforma y cómo se puede movilizar. Recordar que la muestra se coloca en la platina sujetada por las pinzas. Asimismo vamos a ver la base que está señalándose por acá, la columna, el tubo y los oculares. En la base hay un tornillo que puede modificar la luz. Ahí está el tornillo macro, micro, y podemos ver cómo se va a movilizar la plataforma con estos tornillos. Esta es la plataforma donde está la muestra, está sujetada por las pinzas, y estos son los lentes objetivos que se van a movilizar por el mecanismo de revólver. La muestra, los oculares, que
que es donde vamos a colocar nuestros ojos para ver las imágenes. La base, hemos mencionado, pues es la parte de abajo que sostiene todas las estructuras, y pues es importante que al mover el microscopio nosotros pongamos nuestra mano acá justo debajo y sujetemos con la columna que le llamamos, la parte esta de aquí, y traslademos el microscopio para que no se nos caiga. El brazo o columna pues le podemos llamar acá, vamos a ampliar un poquito la imagen, y es esta parte que puede estar acá. Yo les decía que nosotros ponemos nuestra mano, una mano acá abajo, y con la otra sujetamos esta parte que le decimos la columna, y al trasladarlo pues sujetamos lo mejor posible nuestro microscopio y evitamos que se dañe. Continuando con el sistema mecánico, la platina es la plataforma donde colocamos la preparación. Tienen las pinzas de sujeción y los tornillos del carro que moviliza esta platina. El tubo es una cámara oscura unida al brazo mediante una cremallera y sostiene el mecanismo de revólver donde están los objetivos o los lentes objetivos en la parte inferior, y en la parte superior están los lentes oculares en el extremo superior, o sea arriba, y donde podemos ya nosotros directamente observar la imagen con nuestros ojos. El tornillo macro micro es lo que yo les mencionaba, que se encuentra acá a la par de la platina, y estos pues lo que van a hacer es permitir enfocar al mover la platina hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver un video donde vemos ese efecto. El macrométrico es el que puede mover en una forma más avanzada, más rápida, el movimiento de la platina hacia arriba o hacia abajo. Mientras que el tornillo micro que está acá, este es el macro y este es el micro. Nosotros primero utilizamos el macro para ir subiendo la platina y después el micro en una forma más lenta se va a ir movilizando la platina hacia arriba o hacia abajo, depende cómo ustedes muevan el tornillo, y va a ser para enfocar ya la imagen y afinarla. Podemos ver en este diagrama cómo entonces se puede provocar acá la luz, llega al condensador donde reúne los rayos lumínicos, atraviesa después la muestra, y recordar que los lentes objetivos recibe ya entonces esa imagen que sale de la muestra. Aquí se amplifica la imagen y a través del tubo que mencionábamos, que es todo esto, entonces vamos a ver que el prisma que hay interno, que no lo podemos ver, pues dirige en un cierto ángulo la imagen y llega al ocular, donde nosotros podemos ver a través de nuestros ojos. Recordar la formación de la imagen en el microscopio. Primero, hemos mencionado la fuente de luz. Llega esto al objeto, es recibido por el lente objetivo, que recordemos que es convergente. Entonces acá se da el efecto de la imagen virtual ya aumentada. Luego esta imagen va a llegar a través del tubo al lente ocular, que es divergente, donde pues veremos ya esta imagen virtual en el ocular. El lente objetivo es una imagen invertida real, mientras que en el ocular vemos la imagen virtual. Conceptos de microscopía como amplificación es el aumento de la imagen. Puede ser una
amplificación total, dando que el producto del lente ocular por el objetivo. O sea, si estamos en un objetivo de 40 por y el lente ocular 10 por, serían 400 las amplificaciones totales. Hay un concepto de amplificación vacía y es el incremento de la imagen sin que pueda percibirse mayores detalles. Y aquí tenemos un ejemplo, como se mira acá, y al tratar de amplificar lo más que se pueda, pues sucede que ya se pierden los detalles. Esas correcciones se van mejorando a través de la capacidad de los lentes objetivos, entre más capacidad tengan de amplificar y mejorar esta amplificación vacía. Recordar que los lentes objetivos tienen la mayor capacidad de resolución en el microscopio, y la capacidad de resolución es diferenciar puntos o discriminar dos puntos cercanos sin perder la capacidad de diferenciarlos. Es, por ejemplo, cuando ustedes ven un estadio de un extremo a otro, es difícil observar los que están al otro lado. Entonces utilizamos unos lentes para que amplifiquen la imagen, por ejemplo, los largavistas, y podemos entonces ahí sí diferenciar todos esos puntitos que vemos y que son personas. Entonces podemos diferenciar a alguien de alrededor. El poder de resolución, dijimos entonces, una distancia mínima entre dos objetos para que sean percibidos como objetos separados, o sea, diferenciarlos, discriminarlos. La mayoría de las células eucariotas miden de 3 a 10 veces menos que el poder que nosotros podemos observarlas. El ojo humano está aquí, miremos cómo es el poder de resolución, mientras que el microscopio de nuestros laboratorios tiene la capacidad mayor de resolución, y aún más tiene la capacidad el microscopio electrónico de diferenciar. Por eso, entre los dos, microscopio de luz y el electrónico puede amplificar más la imagen y tener mejor poder de resolución. Entonces, la resolución va a depender de la calidad del lente objetivo, la longitud de onda de luz empleada y el índice de refracción del medio, que permita entonces diferenciar esos puntos vecinos como distintos. ¿Qué es el índice de refracción? Bueno, es la medida de variación de la velocidad de luz al atravesar de un medio a otro. Por ejemplo, el aire es de 1, y en cambio el aceite es de 1.5. Esto lo pueden hacer en algún experimento metiendo un lápiz en un vaso con agua. Mirarán ustedes a través del vaso cómo la imagen pareciera como que estuviera partido el lápiz. Ese es el índice de refracción. Vemos que en el aceite es mayor el índice de refracción, y les mencionaba que el lente de 100 por, el de objetivo, le llamamos el lente de inmersión. Nosotros utilizamos el aceite porque acá es necesario tener el aceite para mejorar dos cosas. Mejoramos la imagen con el índice de resolución, y la refracción es corregida por el aceite. Aquí tenemos algunas medidas en microscopía que nos vamos a ir familiarizando a través de la lectura de su libro, y vemos que en concepto de cortes o de medidas de célula, pues vamos a ir utilizando de más a menos. Las medidas que utilizamos son desde milímetro, que es la milésima parte del metro, micrómetro, milésima parte del milímetro, y así sucesivamente, nanómetro, que es la milésima parte del micrómetro, al ángstrom, que es la décima parte del nanómetro. O sea que el ángstrom es la medida más pequeña, y
pues vamos a ir viendo que el sistema de lentes ópticos en el microscopio de luz, nosotros vamos a percibir, por ejemplo, células, animales, vegetales, bacterias. Pero al llegar a ver, por ejemplo, virus o algunas moléculas más pequeñas, es necesario utilizar microscopio electrónico, por lo que hemos hablado del poder de amplificación, resolución y difracción. Entonces vemos la limitación que tiene el microscopio óptico. Sí podemos ver con ellas las bacterias. En la práctica de laboratorio veremos una tinción de bacterias llamadas Gram, y ahí veremos unos puntitos muy pequeños donde se encuentran las bacterias, o sea, las células procariotas que vamos a conocer más adelante. ¿Qué tipo de preparaciones tenemos? Bueno, las que vamos a hacer en el laboratorio son las temporales, y las que nos van a dar ya preparadas, que se llaman fijas. Las temporales son muestras que nosotros vamos a preparar, y por lo regular son preparaciones que se descartan o que tienen un límite de viabilidad. Nosotros hacemos cortes, por ejemplo, de cebolla, le colocamos un lugol o colorante que nos sirve también como medio de montaje, la ponemos en algo que se llama portaobjeto, aquí en medio, y al poner la muestra más su colorante, medio de montaje, la cubrimos y luego la podemos poner en la platina del microscopio para observarla. Las fijas son todas aquellas que, por su nombre, aparte de dar la muestra, tienen fijadores para que permanezcan o perduren más tiempo. Tenemos muestras que ustedes van a observar que tienen más de 10, 15 años y se preservan. También tienen tinciones y medios de montaje. También tiene su cubreobjeto y, su portaobjeto, que es esto, y su cubreobjeto. ¿Qué microscopios existen? Bueno, el que nosotros vamos a estar viendo, pues es el microscopio de campo claro. Y vamos a ver que podemos utilizar distintas tinciones para diferenciar distintas estructuras. Por ejemplo, acá se mira una célula y adentro está su núcleo. Vemos cómo el núcleo está teñido de rojo por un tipo de tinción que vamos a utilizar. Por lo regular estas son ya preparadas y son fijas. Otro tipo de microscopía de luz es la de contraste de fases. Tiene la capacidad de permitir observar muestras que están vivas, o sea, se están moviendo. Por lo regular son carentes de color porque las tinciones pueden producir daño a las células y no movilizarse. Entonces, el contraste de fases es la capacidad de observar estas células vivas y ver con sus movimientos y algunas estructuras que se pueden observar a través del microscopio. Es mejor reforzar este concepto en su libro. Ahí están los mecanismos, cómo es la capacidad de este microscopio de provocar estas imágenes a través de densidades. El tipo de microscopio de luz fluorescente utiliza fluorocromos, se le llaman, y estos fluorocromos tienen la capacidad de diseñarlos y dar un color cuando llega la luz. Entonces excitan estos a la muestra y entonces a la hora de iluminarlos producen este color que puede ser diferido de otros fluorocromos que se alojan en otras partes de la célula. Entonces estos fluorescentes lo que hace es distinguir específicamente algunas estructuras
de la célula y poderlas diferenciar del resto. Aquí abajo pues pueden ver ustedes que hay algunas bacterias que se pudieron distinguir del resto porque se diseñó los fluorocromos para que pudiera teñir algunos bacilos por su forma alargada que te tiñen de verde y poder diferenciarlos de los demás. Es una técnica bastante cara y actualmente en el laboratorio del Centro de Investigaciones Biomédicas que está en el edificio D tienen microscopio de luz fluorescente. Cuando hablamos de otro tipo de microscopio de luz está en la luz polarizada y utiliza estos filtros para observar todas aquellas estructuras que tengan una capacidad importante, que emitan brillantez a través de estos filtros polarizantes y van a ser observadas idealmente todas aquellas estructuras con una capacidad de birrefringencia. Aquí podemos ver unos cristales de un ácido úrico donde podemos ver ese efecto como que fuera de hielo brillante y algunas estructuras como que fuera un vidrio cortado. También tenemos el microscopio de luz de campo oscuro. Estos son para muestras que no están teñidas, pero si ustedes observan en esta gráfica, en esta foto, pueden ver que el fondo es oscuro y que lo que nosotros queremos observar pues va a tener un color claro. Entonces ese contraste de fondo oscuro hace que el objeto que queremos observar se observe o se ve pues más brillante. Acá es un ejemplo del treponema pálido. Es un microorganismo que puede afectarnos, dañarnos, y se puede hacer el diagnóstico a través de este tipo de microscopio. El microscopio más modernos que se tienen de microscopía de luz es el tridimensional confocal y utiliza muestras de cortes que están teñidos algunos con fluorescencia y pueden reconstruir una imagen tridimensional. Por ejemplo, acá podemos observar esto y vemos que reúne todas esas imágenes seriadas como que estuvieran reconstruyendo en 3D esos cortes, haciendo una imagen pues tridimensional. Aquí vemos cómo se observa el microscopio confocal. Tiene que tener un software especial, una consola, y pues lleva bastante tiempo en reconstruir todas estas imágenes. Es más laborioso y necesita de cortes muy finos y seriados. La videomicroscopía digital permite el registro y almacenamiento de las imágenes que podemos ver al microscopio. Esta cámara de video está pues en alguna parte del microscopio y debe de tener un software, una computadora adicional, y poder recibir las imágenes y grabarlas en carpeta. Nosotros actualmente tenemos algunos microscopios que podemos grabar estas imágenes o tomarles las fotografías. Por ejemplo, acá vamos a poner esta, y aprovechando este video podemos ver. Acá podemos ver el microscopio. Recordar que las platinas sujetan, o las pinzas sujetan a la muestra. Acá vemos el macro, los tornillos de macro, micro
y vemos cómo puede movilizar la plataforma. En esta pantalla podemos ver cómo va apareciendo la imagen y podemos ver acá cómo mover el macro y el micro. Ya que tenemos una imagen, podemos usar ya el micro y se va afinando o enfocando ya la imagen que queremos percibir. Acá podemos ver el conjunto de unas células. Estamos viéndolas por 10 por, que es el objetivo, y también vamos a verlas al 40 por. Acá, al cambiar la imagen al 40 por, solo movemos el tornillo micro y entonces ya podemos ir viendo las imágenes más detalladas, y así sucesivamente. Si usan el 100 por, solo recuerden movilizar el tornillo micro. Para movilizar la platina de los lados y recorrerla, así como este movimiento, podemos utilizar los dos tornillos que están debajo de la platina. En la práctica de laboratorio, movilícenlo y vayan observando cómo es el movimiento utilizando estos dos tornillos de la plataforma. Asimismo, veremos algunas otras cosas interesantes del microscopio. Aquí vemos la imagen. Y cuando terminemos la práctica, hay un tornillo, un switch, donde pueden ustedes apagarla. Hay que bajar la platina para sacar la muestra. Entonces utilizamos el macro, hay que con cuidado hacerlo para abajo. Y luego que llegamos al tope, retiramos la muestra, abrimos la pinza que está sujetando la muestra y ya la podemos sacar con mucho cuidado y la guardamos. Ahora hablaremos un poco de microscopio electrónico, aunque no lo vamos a estar viendo nosotros o viendo sus características más que en nuestros libros cuando veamos los organelos o algunos virus, bacterias, sus estructuras muy finas, pues hablaremos de microscopía electrónica. Esto es a través de utilizar electrones, no luz, electrones. ¿Ya? Y funciona con el haz de electrones de alto voltaje a través de lentes que en estos casos se llaman lentes magnéticas. No son lentes como las de nuestros microscopios de luz, sino son lentes magnéticas. Veremos que la microscopía electrónica puede aumentar la imagen desde 1000 hasta 250.000 veces. Nuestros microscopios de la universidad tienen un máximo de 1000. Vemos entonces la capacidad de amplificar, que es mayor. Posee, hemos dicho, mayor poder de resolución, cerca de 2000 veces más que el microscopio óptico. En general vamos a ver dos tipos de microscopio electrónico según su técnica. La microscopía de transmisión electrónica, que vamos a ver que son transmitidos a través de la muestra, o sea, pueden atravesar la muestra en algunas partes de la misma. Y el microscopio electrónico tridimensional o de barrido, que es cuando los electrones no atraviesan la muestra, pero sí rebotan de la superficie de la muestra y van dando la característica de superficie, como que ustedes estuvieran viendo estructuras con relieve. No sé si ustedes han visitado algún mapa de relieve como el de Guatemala, en el Hipódromo del Norte, ahí ven ustedes relieve. Entonces las imágenes que pueden observar es como que fueran tridimensional. Aquí vemos en esta diapositiva pues la diferencia entre luz y los sistemas de microscopios electrónicos. Vemos que son lentes electroimanes y que la fuente de la imagen va a ser a través de la excitación de estos electrones a través de los mismos cuando van pasando por los lentes electroimanes. Aquí abajo verán ustedes algunas imágenes de mayor calidad, de mayor estructura,
y cómo se pueden observar pues de mejor amplificación. Vemos aquí una imagen de barrido. Aquí vemos una de transmisión, o sea, aquellas que pueden atravesar la muestra. La mayoría de organelos se pueden ver sus estructuras internas mejor con la microscopía electrónica. La de transmisión pues es la que más se utiliza, pues puede darnos información a través de los electrones que pueden atravesar el organelo. Acá podemos ver una mitocondria. Vamos a verla en la unidad siguiente, en qué consiste y para qué sirve la mitocondria. Pero vemos algunas características importantes de ella a través de la microscopía electrónica. La microscopía electrónica en su mayoría nos ha dado mayor información de los organelos, del núcleo, de los ribosomas y otras estructuras que no se pueden visualizar con la microscopía de luz. Aquí hay otro ejemplo de microscopía, pero este es de barrido. Vemos que los electrones no atraviesan la muestra, sino que solo nos da una información de superficie, porque rebotan los electrones. Acá es un óvulo que está acá, es mayor, y los pequeñines estos son pues los espermatozoides tratando de fecundarlo. Vemos que las estructuras se observan mayor y en su mayoría pueden darnos detalles de sus características en su superficie. El límite de resolución y magnificación, pues vemos en este esquema ya por último, cómo va mejorando la resolución y magnificación del ojo humano al microscopio óptico y el electrónico. Vemos que la mayor magnificación lo obtenemos con el electrónico, un intermedio el óptico, y pues la magnificación no se puede dar con el ojo humano, pues es que utilizamos los otros dos precisamente para amplificar esas imágenes. Por último, les recomendamos a los estudiantes tener cuidado con la utilización del microscopio. La mayor valor que puede tener de repuesto un microscopio son los lentes. Los lentes objetivos hay que cuidarlos, hay que limpiarlos. Veremos que se utiliza aceite de inmersión, hemos mencionado con los lentes objetivo 100 por. A veces hacen contacto, se quedan con el aceite y no los limpiamos. Eso da problema porque este aceite pues va a secarse, forma una película muy difícil de limpiarla después. Es decir, al terminar la práctica les pedimos que utilicen papel filtro o un papel de limpia lentes y que puedan ustedes dejarlo lo más limpio posible sin residuos del aceite. Asimismo, cómo transportar un microscopio y dejarlo debidamente apagado y cubierto para evitar que el polvo pues vaya dañando los lentes. Muchas gracias y hasta la próxima. Veremos el sistema de iluminación que mencionábamos con el condensador, y es un sistema de lentes situadas debajo de la platina. Concentra la luz generada por la iluminación. En este video vamos a ver cómo se comporta todo esto es la platina, el condensador que recibe de la luz que va acá, llega al condensador. Aquí vemos la muestra de los prismas. Veremos que el objetivo es el primero que recibe la imagen
cuando atraviesan los rayos lumínicos el corte de la muestra, y luego al amplificarlo llevará la imagen, la luz, hasta llegar a los lentes oculares, donde finalmente se amplifica nuevamente esta imagen. Vemos acá el sistema de iluminación. La fuente de luz hemos mencionado que es por la lámpara de halógeno. Para difractar la imagen, la luz, el condensador que va a estar debajo de la platina y que va a condensar la luz para que entre con mayor intensidad, el diafragma que va a permitir regular la entrada de esta luz debajo de la platina. Todo esto que viene acá es debajo de la muestra que se va a encontrar en la platina. El sistema óptico, pues hemos mencionado que consta de los juegos de lentes llamados objetivos y ocular. Además, continuando con la segunda parte, veremos en este vídeo las partes del microscopio que vamos a utilizar en el curso. Este microscopio vamos a ver que consta de un sistema de iluminación y un sistema óptico, como podemos ver en la diapositiva. En el sistema de iluminación veremos que es importante cómo la luz que va a llevar la imagen a través de permitir que esos rayos transmitan la imagen del objeto va a constar de una fuente de luz, como es el bombillo, un espejo que pueda, y hay un atornillo en la base del microscopio que nos permite regular esa intensidad para que la luz, al pasar de acá hacia el condensador, pueda regularse también. El condensador es una parte importante que reúne toda la luz debajo de la platina. Como veremos más adelante, el condensador tiene una función de reunir todos estos rayos lumínicos. Acá